Pues los meningiomas de la cresta esfenoidal es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Y para esto, pues es primero poner en contexto en dónde estamos ubicados. Esto es lo que lo llaman los americanos de sphenoid ridge. De alguna manera, bueno, traducido al español se llamaría la cresta esfenoidal, porque, o también se puede conocer como del ala del esfenoides, pero en estricto sentido no solo las alas del esfenoides conforman esta estructura, porque sabemos que es el límite entre el piso anterior, que es este, y el piso medio, que es este, y está conformado predominantemente por las alas del esfenoides. Las alas menores que constituyen la apófisis clinoides anterior sobre todo y una parte de la cresta esfenoidal, las alas mayores que constituyen una pequeña porción de esta zona, porque la mayor parte de las alas mayores, como sabemos, están en el piso medio, pero también forman parte de ella la porción horizontal del frontal e inclusive el hueso parietal, ¿sí? Son las estructuras que llegan a formar parte de la famosa cresta esfenoidal, mal llamada terion, porque algunos lo consideran equivocadamente como terion, porque sabemos que el terion es la articulación de estos 4 huesos que se encuentran aquí, como veremos a continuación. Bien, pues estos meningiomas que nacen aquí se pueden clasificar desde Eisenhardt, en las épocas de Cushing, por allá estamos hablando del siglo pasado, a principios por allá por los años 1920 o 30, por ahí. Desde entonces se clasificó en 2 grupos, que son los meningiomas en placa y los meningiomas globoides, ¿sí? Los meningiomas en placa son aquellos que generan hiperostosis, como lo dice su nombre, son meningiomas aplanados, que en realidad el cuadro clínico está condicionado por una hiperostosis, una acción osteoblástica generada por el meningioma, que es lo que da los síntomas, y se extienden en prácticamente toda la cresta esfenoidal y son más difíciles de quitar en muchas ocasiones desde el punto de vista de quitar hasta la última célula, pues de ahí. Y los meningiomas globoides, que se clasifican en 3 grupos, como lo vamos a ver a continuación. Pero vamos a empezar por los meningiomas en placa. Como ya decía, los meningiomas en placa tienden a generar una reacción osteoblástica y en realidad el cuadro clínico está condicionado por el efecto compresivo que ejerce esta hiperostosis, sobre todo sobre el globo ocular. El ejemplo típico lo tenemos aquí, en donde vemos un meningioma aplanado, pero en realidad lo que genera el cuadro clínico, que en este caso es el exoftalmos unilateral, es esta hiperostosis que se genera en la pared posterolateral de la órbita, el techo de la órbita y el ala mayor del esfenoides. Vamos a ver un ejemplo, vean, este es el ejemplo típico de este meningioma en placa, en donde podemos observar en la tomografía computada axial simple cómo se ve esa hiperostosis que con ventana para hueso da la imagen clara pues de esta densidad, hiperdensidad que se encuentra ubicada en la pared posterior de la órbita, empujando hacia adelante el globo ocular. Curiosamente, aún con toda esta masa ósea, los pacientes tienen pocos síntomas visuales o ningún síntoma visual. Se dan cuenta porque alguien les dice que el ojo lo tiene más saltón, digámoslo así. En realidad, es raro que tengan déficit visual en cuanto a la agudeza o el campo visual y mucho menos déficit en cuanto al movimiento. Como son tumores de muy lento crecimiento, como que van adaptándose y van rodeando los forámenes de los agujeros, los forámenes de los nervios, perdón, y de las estructuras neurovasculares que no dan síntomas tan marcados más que el exoftalmos que ya se había comentado. Si vemos en la imagen coronal, es más clara verle el detalle aquí del patrón de infiltración que afecta en el techo de la órbita, la pared lateral de la misma, la región de la fosa cigomática, ahí este es el arco cigomático, y se van hasta la parte posterior de la órbita, pero vean cómo tienden a preservar tanto la hendidura esfenoidal, la fisura orbitaria superior, que es esta, como el nervio óptico, el agujero óptico que se encuentra por esta zona. ¿Sí? Aquí se empieza a apreciar. Entonces, en realidad se amolda y da pocos síntomas. Siempre es importante, vean, si vemos aquí la reconstrucción tridimensional, vemos la masa ósea que es la responsable de los síntomas, repito, que afectan más la estética que la funcionalidad en los pacientes. Siempre hay que hacer una resonancia magnética porque es lo que nos da la pauta del tamaño del tumor, del meningioma en realidad,
porque aquí lo que veíamos en las imágenes de resonancia de tomografía era la hiperostosis, pero aquí en la resonancia podemos ver las dimensiones reales del componente dural del tumor y durante la cirugía, evidentemente, tratar de incluir la totalidad, si es posible, de lo que se aprecia en la imagen por resonancia. Muchas veces es necesario operarlas incluso con neuronavegación, porque estando ahí en quirófano, esta duramadre se ve prácticamente sana, cuando en realidad sí tiene una hiperintensidad, lo cual habla de que hay invasión tumoral en esa zona. Si vemos el corte coronal, apreciamos aquí como el meningioma es la típica imagen del meningioma en placa, con la hiperostosis secundaria que con frecuencia confunde al diagnóstico si no se hace una resonancia magnética. ¿Con qué hay que hacer el diagnóstico diferencial? Pues evidentemente con otros tumores óseos como una displasia fibrosa, como un meningioma intraóseo, con un plasmocitoma en casos muy extremos, o como un tumor fibroso solitario o mangiopericitoma de la nueva clasificación de la OMS. Y vemos la imagen sagital, nuevamente, este meningioma creciendo como una membrana, como una carpeta, y en realidad lo que da los síntomas es la hiperostosis. ¿Qué abordaje se recomienda aquí? Pues sin duda el órbito cigomático. El quitar la órbita y el arco cigomático permite exponer completa la lesión. Y si vemos, en la mayoría de los casos no invade el arco cigomático, ni el anillo orbitario ni el arco cigomático. Eso estéticamente es una muy buena noticia, porque la reconstrucción tiende a no ser tan compleja, pero siempre la manipulación de los nervios y de los músculos oculomotores es muy importante y hay que tomarlo en cuenta. Entonces, vean aquí este es el resultado, cómo está la reconstrucción, que se hizo la reconstrucción con una malla de titanio, y con lo cual se logra reconstruir pues el defecto, y este es el resultado por imagen, el preoperatorio en la parte superior y el posoperatorio en la parte inferior, en donde se logró quitar pues la totalidad de la hiperostosis que está generando el cuadro clínico en el paciente. Comparativamente podemos ver el grado de resección tumoral logrado en este caso. En el corte coronal vemos la imagen preoperatoria en la parte superior, y en la parte inferior la imagen de control posoperatorio, en donde se logra la reconstrucción. Pero la manipulación, hay que decirlo con toda la verdad, vean cómo están los músculos oculomotores en íntimo contacto con el tumor óseo, de tal suerte que se manipulan de manera notoria estos músculos y dan algún cuadro clínico. Esta es la imagen de resonancia magnética, nuevamente arriba la preoperatoria y en la parte inferior la posoperatoria. Siempre las mallas de titanio generan cierto grado de distorsión en la imagen, pero pues se aprecia que el reforzamiento que se veía en la imagen preoperatoria ya no se ve en la imagen de control, y en la imagen, en la vista coronal, arriba está la preoperatoria y abajo la de control con la malla de titanio, y se aprecia la resección tumoral en cada uno de los cortes, que ha sido altamente satisfactoria. Y finalmente el corte sagital, arriba el preoperatorio y abajo el posoperatorio. Pero hay que presentar a los pacientes y vean cómo la paciente en el momento inmediato tuvo tosis palpebral, tuvo una oftalmoparesia, no se afectó la calidad de la visión, hay una buena remodelación del contorno, pero sí hay un déficit oculomotor. Entonces tenemos que hacer una cirugía en conjunto, los especialistas de oculoplástica, para que le realicen ciertos procedimientos para tratar de disimular el defecto. Y esta es la paciente hace unos meses, y solamente está por someterse a una cirugía de acortamiento del recto interno, que precisamente se la van a hacer hoy. Si esta paciente la operamos hace 6-7 meses, y le van a hacer el acortamiento del recto interno, con lo cual se logra una visión primaria muy aceptable desde el punto de vista estético, y sin afectar la calidad de la visión, porque esto da cierto grado de diplopia cuando ven hacia afuera, pero en realidad tienden a aceptar muy bien esta condición. De tal suerte pues pero ven el contorno como queda completamente remodelado. Siempre se ve este abultamiento aquí en el músculo temporal, por más cuidado que uno tiene si uno lo compara, si hay cierto grado de abultamiento, pero bueno, ya los cirujanos plásticos le colocan aquí grasa, le inyectan grasa, ya una vez que se ha hecho se sanan pues la cicatrización de los tejidos ya en el largo plazo, se puede ya ver un resultado estético
mucho más aceptable. Bien, es un ejemplo, pues, del meningioma en placa. Hay más casos, pero por obvio de tiempo vamos a concretarnos a ciertos ejemplos solamente ciertos ejemplos de esta entidad. Pasemos a los meningiomas globoides. Sí, los meningiomas globoides, como lo vemos, se han clasificado también en 3 grupos. Los que se encuentran en los 3 tercios, estos revisten mayor importancia porque son mucho más frecuentes y sobre todo los del tercio interno son los que representan un mayor reto. Pero se clasifican en 3 tercios. Los del tercio externo, por estar en íntimo contacto con el terion, se llaman terionales. Los del tercio interno, por estar creciendo en la apopsis o proceso clinoideo anterior, se llaman clínicos. Y los del tercio medio, por estar en el ala esfenoidal o en la mayor parte de las alas esfenoidales, se llaman alares. Entonces son los terionales, alares y clinoideos. Vamos a hablar de algunos ejemplos de ellos. Aquí está el típico ejemplo del meningioma terional. Es el más sencillo de todos, ¿sí? Aquí no hay que hacer absolutamente ningún procedimiento extraordinario más que una craneotomía terional, frontotemporal, y con eso se expone por completo la tumoración. No se tiene que manipular ninguna de las estructuras de la línea media, no se tiene que manipular la carótida ni la fisura orbitaria superior, y solamente con una craneotomía terional frontotemporal, lo pongo así porque es la posición en la que la ve el cirujano, y aquí se puede marcar perfectamente bien alrededor del tumor con más de 1 centímetro de margen. Es en donde más nos acercamos a la curación real, o bueno, lo más cercano a la curación real del tumor, porque no les vuelve a salir si uno hace la resección, el famoso Simpson 0. Es importante analizar el hueso, porque con frecuencia hay invasión o erosión o incluso hiperostosis también en la tabla interna. Si solamente es la tabla interna la que está afectada, lo que nosotros hacemos es fresar esa tabla interna nada más y dejar la tabla externa. Es mejor el propio hueso del paciente porque estéticamente pues se remodela, se reconstituye, se reconstruye de una forma más natural. Pero si todo el hueso o con que llegue a tocar la tabla externa, pues ni hablar, hay que quitar completamente el hueso. Se coloca ya sea plástico acrílico o, como vimos previamente, una malla de titanio. Y así es como se realiza la resección, con el morcelamiento, pues cuando están invadidas las 2 tablas, y la reconstrucción. Este es el ejemplo que veíamos en la imagen preoperatoria, cómo se aprecia la tumoración creciendo en la región terional, y pues el resultado son realmente muy satisfactorios, en donde vemos comparativamente el pre y el posoperatorio, la resección tumoral completa. En el coronal se aprecia aquí nuevamente el preoperatorio con la imagen, incluso lo que se va hacia arriba, pues lo podemos quitar comparativamente, se ve cómo se puede quitar por completo la tumoración, y vean el efecto de masa que desaparece sobre el sistema ventricular. Son pacientes que están asintomáticos en realidad, se detectan o por cefalea o de manera fortuita porque se hicieron por algún chequeo, una tomografía, y ahí es donde se ve la tumoración, o también por crisis convulsivas, que son las manifestaciones clínicas más comunes, pero difícilmente van a tener un déficit focal como para que les limite su capacidad, su calidad de vida, y solo acuden por algunos síntomas realmente inespecíficos. Y esta es la paciente, pues que evidentemente no tiene mayor déficit, porque los tumores se encuentran muy lateralizados. Bueno, pues nos vamos acercando a la línea media, y es cuando las complicaciones van a empezar a aparecer. Más que las complicaciones, las complejidades dentro de la cirugía. Pues los meningiomas alares puros son difíciles de detectar porque habitualmente o invaden la porción clinoidea o invaden la porción terional. Pero ven, este es un ejemplo típico de un meningioma puro alar. Aquí el procedimiento es exactamente el mismo, pero veamos en detalle estos meningiomas. Vean, este meningioma es un poquito más grande, ¿sí? Y está predominantemente a nivel del ala o el tercio medio o alar. Solamente llega a tocar la porción terional, llega a tocar la porción clinoidea, pero son tumores muy sencillos de quitar. No invaden el seno cavernoso, eso es importante mencionarlo, simplemente se encuentran en contacto con la pared lateral del seno cavernoso y el techo de la órbita, de tal suerte que es muy fácil identificar la carótida, la cerebral media, porque se encuentran desplazados medialmente aún en estos tumores tan grandes, y las resecciones tumorales son realmente satisfactorias, como vemos el preoperatorio aquí y el posoperatorio. Aquí está el seno cavernoso, aquí se traza claramente el seno cavernoso, que acá
se encontraba, es esta parte de aquí, pero el tumor no invade. Nosotros nos mantenemos en la pared lateral del seno cavernoso, pelamos el techo del seno cavernoso, quitamos la clinoides, el proceso clinoideo anterior, y no tenemos que luchar pues con la carótida, sobre todo la carótida cavernosa que está, no está infiltrada, y podemos lograr también aquí, ya no una resección Simpson 0, pero sí lo más cercano a un Simpson 1, porque no se puede pues quitar la pared lateral del seno cavernoso de manera impune y dejar a un paciente asintomático. No lo creo, porque pues en la pared lateral ahí van los nervios oculomotores, al menos el 3 y el 4, y el riesgo de lesionar en forma definitiva estos nervios existe si hiciéramos pues un Simpson 1. Pero se logra una resección bastante adecuada, como lo vemos aquí comparativamente el pre y el posoperatorio, la desaparición de los pocos síntomas que hay, pero lo más importante, un tiempo libre de la enfermedad muy prolongado, y los pacientes que no tienen absolutamente ningún déficit, no hay déficit cosmético, no hay absolutamente ningún problema, son pacientes que se reincorporan al 100% a la actividad que realizaban, pero hay pacientes que hay que seguirlos toda la vida, hay que decirlo, porque los meningiomas, como sabemos, no tienen palabra de honor, y aún los resecados completamente después de 10 o 15 años llegan a tener alguna recidiva tumoral. En estos casos, cuando en estos meningiomas del tercio medio y del tercio externo de la cresta esfenoidal, en realidad no hemos tenido en nuestra casuística ninguna recidiva. En donde sí hemos tenido es en el siguiente grupo, que es los del tercio interno, como vamos a ver a continuación. Vean otro ejemplo, otro meningioma que se encuentra en el tercio medio de la cresta esfenoidal, pero más adherido hacia la pared lateral del seno cavernoso, como lo vemos acá. No invade el seno cavernoso, son meningiomas de la cresta esfenoidal, y estos meningiomas tienden a crecer hacia arriba. Esa es la clave que da la pauta, la clave que da para hacer el diagnóstico. Cuando tienden a crecer hacia arriba, esos son meningiomas de la cresta esfenoidal o del proceso clinoideo. Cuando crecen hacia adentro o hacia abajo, pues son meningiomas del seno cavernoso que son más difíciles de quitar. Esta paciente debutó con neuralgia de B1, ¿sí? Neuralgia del trigémino a nivel del B1, y por eso se detectó este tumor. Tumor pequeño, y lo que se hace pues es una resección completa con un abordaje terional simple, no necesitamos hacer ninguna osteotomía orbitocigomática, y la cirugía la vemos aquí. Aquí está la región frontotemporal, en donde hacemos la apertura del valle silviano, de la cisura silviana, de manera habitual, para exponer, una vez separado el lóbulo temporal y el lóbulo frontal hacia arriba, y aparece la tumoración, una tumoración pues muy sencilla, muy simple de exponer, y empezamos a coagular la superficie del tumor para dejarlo lo más exangüe posible y poder hacer una resección cómoda de la tumoración. Y una vez que quitamos los fragmentos, vemos ciertos sangrados que existen en la parte central del tumor, pero pues no tiene mayor problema, no hay ningún riesgo aquí más que en la parte profunda, que es la pared lateral del seno cavernoso. Y entonces procedemos a la descompresión del tumor de manera habitual, como lo vemos ahí, hasta ubicar la pared. Siempre me gusta ubicar, por supuesto, en dónde está la pared lateral para no pasarme. Si yo no hago esta maniobra, con frecuencia se pasa uno y puede lesionar incluso la carótida o los nervios oculomotores. Una vez detectado el nivel en donde se encuentra la dura madre de la pared lateral del seno cavernoso, pues vamos haciendo el raspado de ese tumor para poder quitar solamente la hoja externa de la pared lateral del seno cavernoso en la parte inferior, no en la parte superior, que es donde se encuentran los oculomotores. Y aquí vamos, vean cómo está el límite de la pared lateral y cómo se aprecian esas trabéculas. Esas trabéculas ya están entre las dos hojas del seno cavernoso, y es encontrar las dos hojas de la pared lateral del seno cavernoso, y es encontrar esa pared para poder ir disecando. Siempre hay una membranita que permite, un plano de clivaje que permite hacer la disección de todos estos residuos tumorales, pues tratando de hacer al menos macroscópicamente la resección total del tumor, siempre ubicando dónde está la pared del seno cavernoso, para que con una especie de peeling vamos raspando hasta quitar los últimos fragmentos, y todo lo que queda ahí pues ya es la pared lateral del seno cavernoso, que se ha quitado la membrana externa. No nos metemos a la parte superior, aquí es en donde van el 3 y el 4, y aquí es por donde pasa el sexto nervio craneal, pero pegado a la carótida, de tal suerte que en esta parte inferior sí permite hacer la resección de esta pared y la coagulación del mismo. Vean cómo se ven las trabéculas ya como parte de ya casi dentro del seno cavernoso. Y la imagen de control, pues evidentemente es una resección completa, como vemos el preoperatorio en la parte superior,
y el posoperatorio de control, en donde comparativamente se aprecia que no hay evidencia de tumor residual. Este es en la vista axial. En la vista coronal se aprecia nuevamente la tumoración en la parte superior, naciendo en la cresta esfenoidal y en la pared lateral del seno cavernoso, y en la parte inferior cómo queda limpia esa pared lateral del seno cavernoso, como se ve comparativamente, sin evidencia de tumor residual. Y finalmente el sagital, que es quizá menos elocuente, pero también demostrativo, la imagen preoperatoria en la parte superior y la imagen posoperatoria en la parte inferior, en donde se aprecia la resección tumoral completa. Pero ven el resultado. Esta es la paciente a los 2 meses de la cirugía, y vean cómo tiene un sexto nervio craneal muy evidente. ¿Por qué se generó ese sexto? Por la coagulación, simplemente por la coagulación. Pero bueno, la buena noticia de esto es que si solamente fue la coagulación y a baja voltaje en el bipolar, lo recuperan al 100%. Vean, esto es 6 meses después, y vean cómo recupera por completo la afección del sexto nervio craneal que tenía, y la recupera por completo, y la paciente pues está libre de la tumoración. La operamos hace un par de años, y es muy raro que a su edad una paciente de 68 años tuviese que operarse nuevamente. Vámonos a los del tercio interno, que es en donde me voy a dedicar mayor tiempo, porque son los que ofrecen evidentemente el mayor reto. Este es el tercio interno de la cresta esfenoidal, y en donde está pues la apófisis clinoides anterior, en donde está la carótida, en donde está el nervio óptico, el quiasma óptico. Aquí sí es en donde se requiere una mayor destreza quirúrgica. Ojalá todos los meningiomas clinoideos que nos tuviéramos que enfrentar fueran de este tamaño. De este tamaño son resecables al 100%. Aquí se recomienda, por supuesto, quitar el proceso clinoideo, que se puede hacer por vía extradural o por vía intradural. Si el paciente, en mi opinión, si el paciente no tiene tanto déficit visual, como en este caso, apenas si tiene un déficit un poco perceptible, yo lo hago intradural. De esa manera tengo mayor posibilidad de proteger el nervio óptico. Si ya tiene un déficit visual muy marcado, sí hago la resección del proceso clinoideo por vía extradural. Siempre es un riesgo, hacer la resección en bloque del proceso clinoideo, fresando los 3 componentes, el strut óptico, la que va al plano esfenoidal y la que va a la cresta esfenoidal. Esas maniobras con alguna frecuencia me ha tocado, y es lo que quiero también compartir con ustedes, que ese simple movimiento llega a afectar el nervio óptico, porque son movimientos más bruscos, y el paciente sale a veces con un déficit mayor que el que tenía antes de la cirugía, y es cuando uno se cuestiona realmente qué tanto vale la pena esto. Cuando no tienen tanto déficit, yo lo hago, como en este caso, yo lo hago por vía intradural y solamente fresando la parte que compromete a la tumoración. Esta es la imagen completa. Vean la imagen axial preoperatoria. Aquí se ve en donde se observa el contacto, tumor muy pequeño, un tumor que pues el ideal para operarse en esta zona, en donde la imagen coronal se aprecia como esta tendencia a crecer hacia arriba. Vean cómo crecen hacia el dorso de la carótida, de tal forma que prácticamente siempre, vean cómo está en contacto aquí con el nervio óptico, están separados. El espacio interóptico carotídeo queda casi en un ángulo de 90 grados, el nervio óptico hacia arriba y la carótida hacia un lado. Entonces hay que tener cuidado para la identificación de estas estructuras durante la cirugía. Y esta es la imagen sagital. Un abordaje terional común y corriente, sin necesidad de hacer una osteotomía órbito-cigomática, en mi opinión, es suficiente para exponer estas tumoraciones aún de mayor tamaño, como lo vamos a ver a continuación. No se requiere hacer un abordaje órbito-cigomático, y la cirugía es esta. Vean, nuevamente la vena cerebral media superficial, hacemos la apertura del valle silviano. Hay que tomarse todo el tiempo del mundo para hacer esta disección lo más cómodo posible, y movimientos muy, muy pausados, muy controlados. Y vean cómo aparece la tumoración aquí, tan sencilla, creciendo en el proceso clinoideo anterior. Ahí se empieza a ver la carótida, se ve el nervio olfatorio y se ve el nervio óptico. Y empezamos desde el implante, ahí bajo visión directa. Aquí tengo control directo del nervio óptico, veo dónde está el implante del tumor que está aquí, empieza a aparecer la carótida, lo vamos desplazando, despegando del nervio óptico, despegando de la carótida de la cerebral anterior en la parte de arriba, y procedemos, una vez que ya identificamos las estructuras, a la descompresión intratumoral. Es un procedimiento sumamente simple en tumores de este tamaño. Y vean, ahí está el resto del nervio óptico en la parte de alta, ¿sí? El espacio interóptico carotídeo, que tiene que estar un poco más abierto, preservando la
la membrana o la plano aracnoideo permite hacer la resección tumoral de una manera muy simple, movilizando la tumoración para adelante, para atrás, para sacar, ver dónde está exactamente la zona de implante del tumor en el proceso clinoideo para fresar solamente ese proceso. El paciente tenía un déficit visual mínimo, prácticamente no tenía déficit visual, y vean cómo pausadamente cómo se puede preservar por completo, no se manipula prácticamente nada el nervio óptico y simplemente se identifica aquí el origen del tumor, y es lo único que a mí me gusta apresar. No voy más allá, pues, para evitar el riesgo de afectar la vasa nervorum aquí durante el fresado. No es necesario fresar el canal óptico, esto se fresa cuando hay meningiomas de la del tubérculo celular. Aquí solamente es la parte lateral, es el proceso clinoideo, esto que se vean por vía intradural, los movimientos son finos completamente y uno puede quitar el implante dural, completito el implante dural, sin riesgo de lesionar la carótida porque la tengo bajo visión directa, y una vez que quitamos el implante dural procedemos a fresar el proceso clinoideo en forma completa, ¿no? Ahí estamos haciendo la coagulación de los bordes del anillo, perdón, del tumor, y el fresado del proceso clinoideo exclusivamente del punto de inserción del tumor, con lo cual se logra pues la resección tumoral lo más amplio posible. Una paciente joven, una paciente que no incrementó para nada el déficit visual, no tuvo absolutamente ninguna complicación posoperatoria y se logra pues un resultado quirúrgico bastante adecuado, como lo vemos aquí, con el nervio óptico, la carótida, la cerebral anterior, la comunicante posterior, no se alcanza a ver la cerebral media, pero cómo queda la resección, el lecho quirúrgico después de la resección tumoral. Nuevamente, la imagen, siempre me gusta presentar la preoperatoria para recordar la imagen y comparativamente la imagen de control. Lo vemos la preoperatoria en la parte superior y la posoperatoria en donde se aprecia la resección tumoral completa. En el corte coronal, el preoperatorio, y en los mismos cortes, en las mismas secciones, las mismas áreas, se aprecia la resección completa de la tumoración y la imagen sagital preoperatoria arriba y la posoperatoria abajo, y la paciente que no tiene mayor déficit que mencionarse. La operamos hace aproximadamente 2 años, al inicio de la pandemia, y se reincorpora por completo a su vida sin déficit, sobre todo visual, que comentarse. Un tumor más grande, vean, del tercio interno. Bueno, aquí podríamos decir, no podemos saber si realmente es del tercio interno o del tercio medio que invadió, pero vean los procesos clinoideos como son. A veces no se nota una hiperostosis real en el proceso clinoideo. De todos modos lo quitamos o tratamos de fresarlo en lo mayor posible. Esta paciente es una paciente de 72 años que tenía un marcapaso, por eso no se le pudo hacer una resonancia magnética, pero es muy clara aquí la imagen de tomografía computada con este meningioma clinoideo. Y aquí siempre la imagen coronal es la que da la pauta del meningioma clinoideo, porque tiene el eje, el punto de origen en el proceso clinoideo, y crecen hacia arriba, ¿sí? No crecen hacia un lado, no crecen hacia abajo, o sea, no son tumores del seno cavernoso, son del proceso clinoideo, y se da la pauta de crecimiento hacia la parte superior. La imagen sagital, aquí la cerebral media, por supuesto, es el gran reto, que con frecuencia se encuentra desplazada medialmente, pero a veces está dentro del tumor, como lo vamos a ver a continuación, y es ahí en donde uno tiene que tomar las decisiones en cuanto a hacer una resección tumoral completa o dejar algún fragmento tumoral y evitar un daño. Y vean, este es el resultado por imagen. Repito, no se pudo hacer resonancia por el marcapaso, pero vean el pre y el posoperatorio, comparativamente se aprecia la resección tumoral muy satisfactoria, aparentemente total, y el preoperatorio y el posoperatorio de control, en donde se aprecia comparativamente la resección tumoral completa, y finalmente el sagital, el preoperatorio aquí ahora del lado izquierdo y el posoperatorio de control del lado derecho, en donde se aprecia que no hay evidencia de tumor residual y se logra apresar estos fragmentos pues donde nace el tumor, y por vía intradural lo hacemos sobre todo en estos tumores tan grandes para tener un mayor control del sangrado y de la resección del proceso, de este proceso clínico. La paciente de 72 años, que es muy difícil que llegue a tener una recidiva de este tumor y se reincorporan 100% a su vida diaria, a pesar de que es un tumor del lado dominante, del lado izquierdo.
Vean, es un ejemplo más. Otro meningioma creciendo parte del tercio medio de la cresta, pero sobre todo rodeando aquí completamente el proceso clinoideo. Por lo tanto, por grado de complejidad se considera un meningioma clinoideo. Y nuevamente el patrón de crecimiento hacia arriba es lo que da la pauta de diferenciar este tumor de un meningioma del seno cavernoso, de un meningioma del tercio medio de la cresta esfenoidal, pero este crecimiento hacia arriba es lo que da esa pauta. Esta es la imagen de control, arriba el preoperatorio y abajo el posoperatorio. Nuevamente vean cómo logramos quitar por vía intradural, repito, me gusta hacer la resección más controlada por vía intradural del proceso clinoideo, de todo este tumor que está rodeando a ese proceso clinoideo pre y posoperatorio, lográndose así una resección tumoral macroscópicamente total. Vemos el preoperatorio en la parte superior y abajo la imagen de control, en donde comparativamente vemos que es una resección muy satisfactoria. Aún con estas imágenes, aún con la imagen transoperatoria donde no se tuvo tumor, uno no está 100% seguro de que no se dejó células ahí. Por tanto, son pacientes que tienen que ser seguidos en la clínica durante toda la vida. Pero vean, ¿qué sucedió en este caso? Un infarto de la cerebral anterior. Como lo vemos aquí la manipulación excesiva de esas ramas perforantes, a veces de manera imperceptible, uno llega a coagular esas ramas perforantes y tienen ese infarto en este caso de la recurrente de Hübner. Si ustedes ven el patrón de isquemia que se aprecia ahí, es en la recurrente de Hübner. Brazo anterior de la cápsula interna, la cabeza del núcleo caudado, parte del núcleo lenticular, y es una paciente que tiene un déficit motor, si lo vemos aquí, un déficit del lado izquierdo, que tiene un déficit facial, simplemente porque de manera imperceptible coagulé, sin querer obviamente, alguna de las perforantes. Esa es una llamada de atención en los meningiomas clinoideos. Sobre todo cuando los opero del lado izquierdo, soy de lo más conservador posible. Estos son enseñanzas que nos dejan para toda la vida, en donde si hay duda del despegamiento del tumor, sobre todo del complejo de la cerebralia, no tanto de la carótida. La carótida en un momento dado tiene una pared más firme y se puede disecar si hay un plano claro. La cerebral media es más sensible, con cualquier cosa se puede romper, se espasma o se rompe una perforante, y en esos casos yo prefiero dejar un fragmento de tumor a quitarlo por completo y generar un déficit, sobre todo cuando son del lado izquierdo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vean este otro ejemplo, una imagen aquí en donde está rodeando otro meningioma clinoideo, en donde está rodeando por completo la carótida, pero tiene compromiso ahí de la cerebral media, ¿sí? Si vemos el corte coronal, y no me cansaré de repetir, sobre todo para los residentes, cuando vean un tumor creciendo hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Es un meningioma del tercio interno de la cresta esfenoidal, un meningioma clinoideo, no es un meningioma del seno cavernoso. Pero vean, estas arterias que se encuentran dentro, en esos casos, yo prefiero dejar un fragmento. Este es un tumor del lado derecho, pero se encontraba muy adherido al sistema vascular. Vean la imagen sagital, el preoperatorio, las 4 son preoperatorias, pero vean cómo la arteria se encuentra completamente dentro del tumor. A veces no se puede hacer la resección 360 grados de esta arteria y nos enfrentamos a lo que presentaba Daniel la sesión pasada, que me tocó estar, en donde hay una lesión carotídea, lesión de la cerebral media durante la operación, y ya se vuelve un caos. Ya no se, si bien uno trata de reparar, pero ya no es el mismo, ya no es la misma evolución posoperatoria, por lo tanto hay que cuestionarse realmente si vale la pena hacer esta resección así tal cual. Vean, esta es la craneotomía terional del lado derecho, y esta es la disección. Vean cómo se aprecia aquí la apertura de la cisura silviana de manera habitual, como habíamos comentado ya. El proceso es exactamente el mismo para separar el lóbulo frontal del lóbulo temporal, es del lado derecho, y empezamos a ver la tumoración y siempre empezar a coagular, a quitar la irrigación en la parte superficial para hacer una ventana dentro del mismo tumor. Y una vez que hacemos esa ventana dentro del tumor, lo que hacemos es el famoso debulking o la descompresión intratumoral con el aspirador ultrasónico cuando se puede. A veces es muy fibroso el tumor y no permite hacer esa descompresión intratumoral de manera cómoda.
por lo cual nos vamos a la disección tradicional, exponer el tumor, coagular y cortar. Pero aquí no vemos ninguna estructura vascular todavía, solamente estamos en la descompresión intratumoral, vamos a la parte superior, a la parte alta, y fragmento a fragmento vamos exponiendo la tumoración y quitarla por fragmentos para empezar a encontrar las estructuras neurovasculares. Hay que recordar que aquí, bien, empezamos a ver las arterias. Aquí está la cerebral media en la parte inferior, ahí está la unión cerebral media, cerebral anterior y la carótida, y empezamos a disecar el tumor y empezamos a buscar el plano así, sobre todo en la cerebral anterior. Mientras se va dejando, vamos viendo la cerebral anterior, no hay problema, pero vean, cuando lo movilizo así, se mueve toda la arteria, yo estoy seguro que ahí hay invasión a la adventicia. Y por lo tanto, vean las perforantes. A veces aquí está la recurrente de Hübner naciendo de A1 en este caso, ¿sí? Y yo no tengo ningún problema en dejar estos fragmentos de tumor adheridos a la arteria, no meterse a tratar de despegarlo. Aquí está la cerebral anterior, sino vamos siguiendo el plano. Aquí está el nervio óptico, por supuesto. Vamos siguiendo el plano y dejando esta coraza de tumor pegada a estas perforantes. Aquí en donde uno se lleva una de estas perforantes y ahí se terminó el problema, o sea, empieza realmente el problema. Vamos dejando ese fragmentito adherido a todo el trayecto de la cerebral anterior. Vean, otra perforante para tratar de dejar las perforantes íntegras. No importa que dejemos este fragmento de tumor, muchas veces ni se va a ver en la resonancia, como lo vamos a ver a continuación. Y vean cómo liberamos, dejando las perforantes adheridas a todo el tronco de la cerebral anterior, hasta llegar a la comunicante anterior, A2 del otro lado. Ahí se ve ya el control, en donde aquí ya podemos despegarlo por completo, pero solamente estamos dejando este manguito de tumor pegado a A1, completamente A1, para evitar lesionar estas arterias perforantes. Y aquí ya se identifica claramente el panorama de buscar todas estas perforantes procedentes ahora de A2 para evitar dejar una lesión permanente en los pacientes. El nervio óptico habitualmente aquí se encuentra muy fácil de despegar, como lo vemos aquí. Ahí estamos coagulando y cortando para disecar el nervio óptico. Y finalmente, una vez que se quita esto, procedemos a coagular y a quitar cuando es posible, cuando hay una invasión real aquí del proceso clinoideo. Y este es el final de la resección. Vean nuevamente, aquí si detengo la imagen, vean cómo se ve la carótida, la cerebral anterior con fragmentos de tumor adherido a las perforantes, ¿sí? Y el nervio óptico una vez que se ha quitado por completo la tumoración. Y vemos la imagen, este es al momento del cierre, y la imagen de control, como les decía, arriba el preoperatorio y abajo el posoperatorio, no se ve en realidad el tumor. Sabemos que el tumor estaba en las arterias, sabemos que está pegado a alguna de estas ramas de aquí, pero en realidad no se ve. Obviamente hay que dar un seguimiento más estrecho a estos pacientes. Si llegara a crecer ese fragmento, hay que detectarlo oportunamente, y ahí no tengo ningún problema en indicar la radiocirugía en estos tumores residuales que están alejados un poco del nervio óptico y permiten hacer con seguridad esa radiación. Y vean, preoperatorio arriba, posoperatorio abajo. Vean, A1. Este es A1, ¿sí? En donde se ve que no hay, o sea, yo sé que hay tumor ahí, pero si lo ven comparativamente, no es tan pequeño el tumor que no se observa la tumoración residual, ¿sí? Y vemos en el sagital el preoperatorio arriba, el posoperatorio abajo, en donde no hay evidencia, digamos, radiológica, pues, de residuo tumoral, pero sabemos que sí hay tumor residual. Esta es la paciente, vean, 62 años, se reincorpora al 100% a su vida normal, tiene una recuperación visual. Claro, hay que vigilarla, ¿sí? Si llegara a crecer ese fragmentito, lo detectamos oportunamente y le damos radiocirugía. No le doy radiocirugía de entrada, porque ¿dónde va a radiar el radiocirujano si no ve el tumor? Solo que empiece a crecer ese tumor residual que dejamos ahí es cuando indicamos la radiocirugía. Un ejemplo más, y con esto termino para dejar oportunidad para la discusión. Un paciente masculino de 64 años, un empresario muy connotado aquí en nuestro país, que acude con un déficit visual muy importante del lado izquierdo y con esta gran tumoración en el lado dominante. Observe nuevamente cómo está como de cerebralmente, el crecimiento del tumor hacia arriba, teniendo como punto de partida el proceso clinoideo
de un meningioma del tercio interno de la cresta esfenoidal con un gran efecto. Además, el paciente se detectó porque tenía déficit visual y tuvo una crisis convulsiva. Fue por lo que se detectó esta tumoración, pero seguía siendo su vida totalmente normal. Lado izquierdo, una persona intelectualmente muy productiva, un personaje muy importante en nuestro país. Y vean, aquí está la imagen de la tumoración con el compromiso del sistema vascular. Vean, esta es la campimetría, como tenía del lado izquierdo un déficit visual muy importante, sobre todo en los campos inferiores, gracias a que el tumor crecía pues hacia la parte superior del nervio óptico. Esta es la campimetría con la que acudió. Craniotomía terional del lado izquierdo, ¿sí? No se necesita hacer un abordaje órbito-cigomático, pero sí una craniotomía terional amplia para tener un control más adecuado, pues, como tal, y uno tiene que crearla, pues, haciendo, la vena cerebral media se encuentra prácticamente trombosada. Y empezamos nuevamente con la identificación, coagulación de la superficie tumoral, la descompresión intratumoral, como sucede en cualquier meningioma. Con frecuencia tienen esas bandas fibrosas dentro del tumor que no permiten que el nervio óptico, cómo se ve tan adelgazado, se ve dirigiéndose hacia la parte superior, ¿sí? Aquí vamos exponiendo el nervio óptico, no sabemos dónde está la carótida, entonces vamos al borde libre de la tienda, aquí hacia el seno cavernoso, para identificar ahí la carótida. Ahí está la carótida interna. Teniendo ya el nervio óptico acá arriba y la carótida interna, pues ya sabemos dónde empezar a tener mayor precaución, ¿no? Y vamos a buscar el tercer nervio craneal. En esta zona, ahí está el tercer nervio craneal. Son las estructuras clave, pues, de esta exposición. Y como lo vemos aquí en esta imagen, ahí está el nervio óptico, la carótida interna y el tercer nervio craneal, y todo esto es el tumor que hay que quitar. Este es el proceso clinoideo. Ya bajo visión directa con estas estructuras ya podemos avanzar un poco más rápido para ir haciendo la resección tumoral. Pero pues vean cómo es difícil disecar la tumoración del nervio óptico y tratar de tocarlo lo menos posible. Inclusive, si hay algún fragmento que hay que dejar adherido al nervio óptico, es mejor dejarlo ahí para no lesionar, no ejercer una lesión definitiva en la capacidad visual. Una vez que están expuestos, colocamos un cotonoide ahí para proteger y continuamos con vean, ahí se ve la cerebral anterior. Ahí está la cerebral anterior y tenemos que ir descubriendo prácticamente cada uno de las arterias, y son cirugías muy tensas. Cualquier coagulación extra aquí de alguna perforante, el paciente sale con una fascia, o mínimo con una disfasia, sale con una hemiparesia o una hemiplegia, ¿sí? Ahora nos vamos a la parte posterior para encontrar la cerebral media, ¿sí? Aquí estamos buscando en la superficie tumoral y ahí empiezan a verse ramas de la cerebral media. Probablemente esa era la arteria angular, y vamos siguiéndola paso a paso, tratando de solamente disecar en donde se pueda despegar la arteria. Cuando no podemos hacer la manipulación del tumor por el tamaño del mismo, lo que hacemos es la fragmentación para quitar esos fragmentos que estorban la separación del tumor y poder identificar las arterias. Una vez que lo hacemos, vean cómo ahí está la cerebral media, ¿sí? Ahí está la cerebral media, entonces nos vamos siguiéndola. Ya sabíamos dónde está la carótida acá arriba, pues tratar de encontrarlas. Vemos grandes venas que se encuentran en la parte profunda del lado izquierdo, no son sacrificables estas venas, y las famosas perforantes. Estas perforantes no es sacrificable ninguna, ¿sí? Y vean cómo vamos disecando ahí la vena cerebral media profunda, sería en este caso, la superficial estaba totalmente trombosada, pero lo más importante es preservar todas las perforantes. Aquí no se puede sacrificar ninguna. Ante la mínima duda de poder quitar un fragmento, es mejor dejar la perforante ahí. Y continuamos viendo aquí, ya una vez que el tumor está mucho más pequeño, continuamos haciendo, vean la cerebral media, cómo se encuentra completamente adherido el tumor. Lo que decidimos es entonces hacer la descompresión intratumoral y dejar un pequeño fragmento adherido al ángulo. Aquí está el pequeño fragmento adherido al ángulo entre la carótida, y la cerebral media. Este es el único fragmento que quedó y todo lo demás queda libre. Un pequeño fragmento también adherido al nervio óptico, pero ahí está la carótida interna, la cerebral media y el pequeño fragmento de tumor residual, como lo vemos aquí en la imagen de control. Ahí está la imagen preoperatoria en la parte superior y la imagen de control, en donde vemos este fragmento tumoral adherido a la unión entre la carótida y la cerebral media, ¿sí? Pre y posoperatorio, pre y post, se ve este residuo tumoral muy pequeño, ¿sí? Vemos el preoperatorio arriba y el posoperatorio abajo, con el fragmento de tumor justo en la encrucijada ahí entre cerebral media, carótida, cerebral anterior y nervio óptico. Esto no es radiable, o sea, está tan adherido al nervio óptico que
darle radiocirugía aquí es mucho riesgo también de afectar la vista del paciente. El preoperatorio arriba, el posoperatorio abajo, en donde se ven estos residuos tumorales, sobre todo aquí, en torno al patrón o al árbol vascular de esa zona. Y vean la recuperación visual, bastante importante. El paciente prácticamente no nota este déficit que ya tiene, se recuperó de manera muy marcada campo visual. Y veanlo, aquí está sin afasia, sin déficit motor, simplemente porque en realidad, bueno, se tomó la decisión de dejar ese pequeño fragmento para evitar lesionar alguna de las arterias perforantes. Ahí está el paciente reincorporado. Mi nombre completo, Francisco Mario Núñez Elías. Soy empresario, soy ingeniero en sistemas. Ok, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Listo. Bueno, pues esa es la experiencia. Esto lo tenemos publicado en el capítulo 27 del libro de Schmidek, ¿sí? Eso, ahí hago en este capítulo todas estas consideraciones que pues a lo largo de los años es la enseñanza que nos ha dejado en el manejo de estas lesiones, que son realmente fascinantes, pero muchas veces complejas, sobre todo en cuanto al resultado clínico postoperatorio, particularmente en los meningiomas globoides, concretamente del tercio interno de la cresta esfenoidal. Voy a dejar de compartir mi pantalla para abrir el panel de discusión. Tenemos unos minutos para poder abrir. Ahí está. Doctor Guinto, muchísimas gracias. Yo tengo dos preguntas, pues más bien de tipo práctico, porque yo en esta cirugía creo que lo más importante es primero el conocimiento anatómico. El residente o el cirujano tiene que conocer perfectamente la anatomía y saber en qué punto se van a encontrar las estructuras más importantes, sobre todo en qué punto se va a encontrar la arteria cerebral media y en qué momento de la cirugía se va a encontrar la carótida. Pero yo quería hacerle dos preguntas más bien de tipo práctico de la vida diaria. La impresión que yo tengo del aspirador ultrasónico es que no es de mucha ayuda, y le voy a decir por qué. Porque cuando el tumor es muy fibroso, el aspirador aspira muy poco realmente, y uno quisiera que el aspirador le fuera haciendo avanzar a uno en el procedimiento quirúrgico, pero a veces ve uno que a pesar de ponerle toda la potencia, como que no es de tanta ayuda. Y cuando el tumor es blando, pues el aspirador no tiene utilidad porque usted lo reemplaza con un aspirador común y corriente. Entonces, esa ha sido siempre una inquietud mía. ¿Realmente qué tan importante es para usted contar con el aspirador ultrasónico? La respuesta es no tan importante, totalmente de acuerdo con usted, pero si se cuenta con él, es mejor tenerlo, ¿no? Porque la gran ventaja que yo le veo al aspirador ultrasónico en los meningiomas es que uno lo puede programar para que no lesione el tejido conectivo, sobre todo, y eso preserva los vasos, bueno, en teoría, ¿no? Claro que si uno le da directo a la carótida la rompe, pero de alguna manera si la punta del aspirador ultrasónico no la dirige directamente hacia el vaso, sino de manera tangencial, permite de alguna manera identificar el tejido fibroso, el tejido conectivo, y trata de preservarse más en las estructuras vasculares. Pero si desde el principio yo veo que es muy fibroso, pues no. En cambio con el bipolar, cuando uno va avanzando con el bipolar, pues uno va coagulando y cortando. A veces el meter la punta del bipolar sin saber qué hay atrás es cuando lesiona a uno la arteria. Ahí es cuando yo trato de usar más el ultrasónico, cuando estoy cercano, como lo vimos ahí, a los vasos, porque si uno programa, se puede programar la intensidad del ultrasónico que respete el tejido fibroso y de alguna manera, claro, va avanzando más lento, pero más seguro para no lesionar la arteria. Las arterias que yo he lesionado es con el bipolar, fíjese, ese es el problema. Cuando meto en la punta del bipolar, okay, la mayoría es con el bipolar, porque no veo y corto, coagulo y cuando coagulo es cuando se rompe la arteria. Cuando uno la corta con la tijera es más sencillo porque se ve el agujerito de alguna manera y puede uno reparar, pero cuando el bipolar se retrae todo ya se vuelve un caos. Entonces sí es importante tener, pues anticiparse a esa posible complicación, ¿no? Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta que yo tengo, que también es de índole completamente práctico, es, ¿estos tumores
al principio de la cirugía son fáciles porque usted lo identifica fácilmente, porque los planos, las estructuras importantes se hacen visibles, pero el tumor se va volviendo dificultad, va adquiriendo más dificultad a la medida que usted avance hacia lo profundo, y ahí es cuando tenemos que tomar la decisión si dejamos parte del tumor adherido a la arteria o no. Mi pregunta va en el sentido, ¿usted hasta dónde deja al residente? Porque nosotros trabajamos en un área académica y eso es un problema que a mí me parece muy difícil de manejar, porque aunque el residente vaya bien, hay un punto donde es el sentido, digamos, el sentido común de un cirujano con experiencia que todavía no lo tiene el residente. Me parece difícil eso y yo quisiera saber, ¿usted qué hace? Sí, es difícil de responder la cirugía. Depende muchísimo del caso, es decir, yo veo qué características tiene el tumor, qué consistencia, si se puede despegar, el tamaño del tumor, el lado, le dejo más del lado derecho que del lado izquierdo, y el residente. Por supuesto que es fundamental el residente. Uno los conoce, son como nuestros hijos, ¿no? Uno desde el R1 los va identificando y uno dice, a este sí le voy a dejar más, a este no, pero estando ahí, por supuesto, sobre todo en las partes finales. Y la parte crítica pues es lo último, y entonces ya ahí es donde depende mucho de la relación que tenga uno y del concepto que uno tenga con el residente para dejarle completa. Le hemos dejado completas cirugías de meningiomas del tercio interno de la cresta esfenoidal. Actualmente ya trabajo a nivel privado. Es muy difícil dejar a un residente a nivel privado porque ahí el paciente contrata a uno, lo contrata a uno, no contrata a la institución, va uno para que lo opere el cirujano, sí. Entonces sí, sería hasta antiético dejarle al residente en un medio privado. El medio institucional es más fácil porque el medio institucional ahí el paciente sabe que va a un hospital escuela, el paciente va al hospital, no va al cirujano en particular, y es nuestra obligación también preparar bien a los residentes, y la única manera de enseñarlos a torear es toreando, ¿sí? Entonces, sí, y estando ahí con ellos, ¿no? Entonces, pero depende muchísimo del residente. Yo creo que si sus residentes son como Daniel, pues déjelos a todos. Gracias, doctor. Yo no tengo más preguntas. Yo quisiera oír la experiencia de Pacho, que es nuestro cirujano de base de cráneo, si tiene algún comentario. Francisco Londoño, adelante. Hola, Nachito. Doctor Guinto, pues muchas gracias por su excelente charla. Gracias, doctor Londoño. No sé si Daniel estará conectado, que es su discípulo y además también un excelentísimo cirujano del que yo he aprendido mucho, indirectamente de usted también. No, yo creo que pues todo está como muy claro. Definitivamente los del tercio interno siguen siendo un reto, y hacer la diferencia con aquellos que en realidad son del seno cavernoso, pero que también comprometen la clinoides, que digamos son un panorama un tanto aún más difícil que los del tercio interno. Totalmente. Muchas gracias por sus aportes y por las indispensables, pues es de verdad complejo respetarlas, disecarlas y llegar como a ese punto en que uno sepa dónde están y hacer el suficiente debulking del tumor para poder manipular esa última porción de la manera más adecuada. Como último, pues digamos una observación que veo en sus videos, y es el no abusar del bipolar. Me parece que es una cosa muy importante, porque precisamente por esa pared lateral que van las perforantes, pues es donde el tumor sangra más o más profusamente. Entonces digamos que uno al principio tiende a ser muy agresivo allí con el bipolar, y es donde se cometen los errores. Esa es como una experiencia propia de lo que he vivido en la resección de estos meningiomas.
Totalmente de acuerdo, doctor. Y sobre todo al final de la cirugía es donde ocurren la mayor parte de las complicaciones. Ya que uno está cansado, ya que uno quiere sacar ese último fragmento, es cuando ocurren ahí las complicaciones. Yo siempre les digo a mis residentes, no te lleves los aplausos antes de merecerlos, ¿eh? O sea, hasta el final es cuando uno ya se puede relajar y ya hacer pues no dejar de hacer las maniobras finas en todo momento. El último minuto tiene 60 segundos, como dicen en los deportes. Así que esas partes finales son críticas para evitar cualquier complicación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctor Londoño. Gracias. Buen día para todos. Gracias. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, no veo ninguna manito levantada. Entonces, doctor Viento, el doctor Mercado. Adelante, doctor Mercado. Doctor Pinto, ¿qué utilidad tiene el láser intraoperatorio en esos fragmentos de tumor adherido a estructuras tan importantes? En mi opinión, ninguna, doctor. El láser quema todo, ¿eh? El láser no respeta nada y no controla uno la profundidad. Y hace muchísimo tiempo que ya no usamos el láser en estos tumores. En los años 90, recordarán los que ya son más o menos de mi edad, se usaba muchísimo el láser, pero se llegó a ver que carboniza y muchas veces no se puede diferenciar el tejido sano del tejido patológico. Entonces, no lo usamos. Para fines prácticos, no lo usamos, doctor Mercado, para nada. Muchas gracias. Lo que pasa es que tuvimos una experiencia en el Centro Médico La Raza con láser, por primera vez con el doctor Ignacio Madrazo, y terminamos con puro tijera. Sí. Estamos hablando de los 90, ¿no? Sí, señor. Así es era cuando se usaba el láser indiscriminadamente. Ya es raro que se use el láser. Yo no conozco a alguien que use el láser en estos tumores. Pues muchas gracias. Gracias. Aquí en Medellín había un doctor hace muchísimos años que usaba el láser y lo dejó de usar, pero en la tarjeta de presentación seguía poniendo neuroláser. Entonces, cuando el paciente entraba al quirófano, le preguntaba al personal de enfermería que cuál era el láser y le mostraban el intensificador de imagen. Hemos visto de todo. Hemos visto. Nunca había oído algo así, ¿eh? Lo que pasa es que los pacientes siguen preguntando, doctor, ¿me va a operar con láser? Porque se imaginan que el láser es algo que va a quitarlo así. No, para nada. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Que sea la primera de varias y cuando venga a Medellín, aquí lo recibimos como se merece. Les agradezco mucho y pues estamos en contacto, ¿eh? Mucho gusto. Ojalá nos veamos en Bogotá por allá en 2 semanas y ahí estaremos a la orden, ¿eh? Bueno, y organícenos a Daniel que no hemos podido. Claro que sí. Bueno, hasta luego. Doctor. Muchas gracias, Feliz profe. día. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe. Bueno, chao.